Saludos a todos. Hoy vamos a ver un principio poderoso de oración que Jesús nos enseñó, quedó registrado acá en la palabra de Dios para nuestra enseñanza y para que podamos usarlo y ser efectivos, poderosos en oración. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1, dice que Jesús refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y sin desmayar. Si algo debemos de aprender y tener convicción como cristianos, como hijos de Dios, es en reconocer nuestra necesidad, como Jesús lo enseña, nuestra necesidad de orar siempre y sin desmayar. Eso quiere decir que debemos de ser perseverantes en nuestra oración. No solo se trata de orar, se trata de orar como Jesús dice que debemos de hacerlo y debemos de orar sin desmayar. El hecho que Jesús diga que hay que orar sin desmayar implica que hay cosas, respuestas que necesitamos de Dios que no van a venir de inmediato. Y hay varias razones por lo cual sucede esto. No es el tema de esta enseñanza, pero hay situaciones por las cuales se retrasa que llegue la respuesta de Dios, la provisión de Dios o la solución que estamos esperando de nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Pero Jesús dice que nosotros debemos de orar y debemos de perseverar en la oración. No debemos de desmayar, sino seguir orando, seguir clamando hasta que nosotros recibamos la respuesta de Dios. Esto es poderoso, saberlo, conocerlo, entenderlo, para que nosotros no nos frustremos, no nos decepcionemos cuando pasamos orando un día, 2 días, una semana, pasa un mes, estamos orando por algo y no vemos todavía la respuesta, no vemos que Dios obre a nuestro favor aparentemente. Sin embargo, conociendo esto, sabemos que debemos de tener paciencia, debemos de perseverar, porque Dios sí escucha nuestra oración cuando lo hacemos como Jesús nos enseña, y cuando entendemos esto, no nos vamos a decepcionar, como les dije, vamos a perseverar. Y de hecho, Jesús, para darnos ejemplo de esto y podamos comprenderlo mejor, él mismo relató una parábola acá en Lucas capítulo 18. A partir del versículo 2 dice Jesús que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Mire qué tipo de juez. Y luego dice en el versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, al juez, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Esta era la petición de la viuda que Jesús relata acá, que iba con el juez. Era un juez malo, era un juez perverso, deshonesto, y no respetaba ni a Dios ni a los hombres. Sin embargo, aquí pone Jesús el ejemplo de esta viuda que iba al juez para pedirle que le hiciera justicia y la librara de su adversario. Y dice acá que este juez no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Vea la actitud de este juez. Aunque era malo, no respetaba a hombre, no respetaba a Dios. Sin embargo, la insistencia de esta viuda, que es un ejemplo para nosotros, dice que por un tiempo este juez no le hacía caso, no le prestaba atención a la necesidad que tenía esta viuda. Pero a mí me impacta la actitud de esta viuda, porque la verdad es que hay que aprender de la actitud de esta persona, porque esta viuda no era de las que tiraban la toalla. Esta viuda no era de las que se decepcionaban. Ella dijo: yo voy a seguir tocándole la puerta a este juez hasta que se canse, hasta que me responda. Y Jesús la pone como ejemplo de nuestra necesidad de orar siempre y sin desmayar, de nuestra necesidad de orar siempre y tener una actitud de perseverancia, porque ese es el principio que debemos de aprender: orar, pero tener perseverancia en nuestra oración. Y esta viuda
como insistía con este juez. Acá no dice cuál era el problema, cuál era el adversario de esta viuda. Creo que Jesús lo hizo a propósito de no ponerle nombre al problema o no decir cuál era el problema de esta viuda. Y creo que no le puso nombre para que usted y yo le pongamos nombre al problema. Cualquier problema que nosotros estemos afrontando, cualquier circunstancia en la que nosotros nos encontremos, debemos de tener la actitud que tuvo esta viuda, esa actitud de perseverancia. Ella, me imagino que iba con el juez en la mañana y le decía: señor juez, hazme justicia de mi adversario. El juez no le hacía caso. Iba al mediodía, me imagino, y volvía: juez, hazme justicia de mi adversario. Iba en la tarde: juez, hazme justicia de mi adversario. No le hizo caso ese día. Seguramente al otro día, desde temprano, la viuda estaba otra vez tocándole la puerta a este juez. Tanto así que dice acá que este juez se desesperó y dijo que aunque no tenía temor de Dios ni de hombre, dijo: sin embargo, porque esta viuda me es molesta. El hecho que dijera me es molesta era porque esta viuda era insistente, perseveraba en su petición que el juez le hiciera justicia de su adversario. Y dice que este juez dijo: pues esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo colme mi paciencia. Bueno, recordemos que era un juez impío y entonces dijo: bueno, me va a acabar la paciencia esta viuda. Yo me imagino que este juez ya no hallaba qué hacer con esta viuda. O a lo mejor también pensó: mire, por muy duro que actúe con esta viuda, ella va a seguir insistiendo. Entonces mejor razonó y de manera lógica dijo: mejor le voy a resolver su problema, porque si no, no me la voy a quitar de encima. Esa fue la actitud de esta viuda en relación con este juez, y que ella pedía que se le hiciera justicia de su adversario. Y Jesús la pone como ejemplo para nosotros. Y qué ejemplo, porque después de relatar el asunto de esta viuda, Jesús dice: oíd lo que dijo el juez injusto, o sea, de lo que acabamos de leer. Y entonces Jesús declara las palabras poderosas que deben de penetrar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y permanecer viva esta palabra en nuestro espíritu. Jesús dijo: oíd lo que el juez injusto dijo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y todavía dijo Jesús: ¿se tardará en responderles? Y entonces dice: les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Vea qué enseñanza la que nos da Jesús. Aquí nos da a conocer el carácter de Dios, cómo Dios nos ve, lo que Dios quiere para nosotros. Acá Jesús, después de poner el ejemplo de esta viuda, de su perseverancia, de la actitud de esta viuda, porque no haber sido fácil para ella estar insistiendo con un juez que ella sabía que es injusto, ha de haber sido prepotente, altivo, orgulloso, por lo que se describe acá, que no tenía temor de los hombres, no respetaba a los hombres, no respetaba a Dios. Sin embargo, esta viuda no tiró la toalla, perseveró en su petición hasta que el juez le hizo justicia, hasta que el juez le resolvió su problema. Y en ese contexto es que Jesús nos dice: ¿acaso, dice, Dios no hará justicia a sus escogidos? Y luego dice que claman a Él día y noche. O sea, Jesús acá, ¿sí?, nos hace ver que nosotros tenemos que tener la actitud de clamar día y noche. A veces nuestro razonamiento humano nos juega la vuelta y nos hace pensar que no hay necesidad de orar tanto, que basta con orar unos 5 minutos, unos 10 minutos y ya Dios me oyó y yo ya no tengo que hacer más nada. No, eso sería falta de entendimiento de todo lo que sucede en el mundo espiritual cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros le pedimos algo a Dios. Acá Jesús de una vez nos dice: si tú clamas al Padre, si tú clamas a Dios día y noche, por lo menos sabemos que mínimo 2 veces al día, en la mañana y por la noche, clamarle a Dios, dice: ¿y acaso no les hará justicia?
¿Acaso se tardará en responder?, les dijo Jesús. Esto es esperanzador para todos nosotros. Esto nos da consuelo. Esto nos tiene que venir a dar fortaleza. El saber que el Padre sí quiere respondernos. Él sí está dispuesto a respondernos. Es más, en nuestras peticiones, desde el primer momento que le pedimos al Padre y cuando pedimos conforme a su justicia, para que nos haga justicia, el Padre nos oye y nos responde. Ahora, que en lo que llega la respuesta o la tardanza a veces de la respuesta es por todos los estorbos espirituales que se dan, por la guerra espiritual que se da para que la respuesta o la solución o la provisión o la restauración llegue a cada uno de nosotros. Ahora bien, esta viuda hizo dos cosas que nosotros tenemos que aprender y practicar. Número uno, se aferró a la justicia. Ella le decía, hazme justicia, ¿sí? Y luego también fue perseverante, como ya lo vimos. Y tuvo estas dos cosas. Se aferró a la justicia y perseveró en pedir que se le hiciera justicia de su adversario. Cuando se habla de justicia, que tiene en la palabra de Dios varias connotaciones, pero cuando habla de justicia, estamos hablando de la voluntad de Dios. Estamos hablando de la ley de Dios, de la Torá de Dios, y su palabra, su ley es justa, su voluntad es justa, su voluntad es buena, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Jehová es buena, es agradable, es perfecta, es lo mejor para nosotros, es lo que nos conviene. Es lo que Dios ha establecido para que vivamos conforme a sus mandamientos, conforme a su justicia, para que nos vaya bien en todo. Ahora bien, el pedirle a Dios que nos haga justicia es aferrarnos, como lo hizo esta viuda, se aferró a la justicia. Nosotros nos aferramos a la voluntad de Dios, nos aferramos a lo que Dios ha establecido, cómo deben de ser las cosas, tanto en la actitud de las personas como en todos los ámbitos de la vida. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios, tenemos que asegurarnos de estarle pidiendo conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Eso es poderoso entenderlo, aferrarnos a su voluntad, a lo que está escrito en su palabra, y de esa manera nosotros pedirle: Padre, hazme justicia, Padre, tu voluntad sea hecha en mí, Padre eterno. Señor, tu voluntad sea hecha en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. Tu voluntad, Padre, sea hecha en mis finanzas, en cada área de mi vida. Y cuando le pedimos que nos haga justicia, estamos pidiéndole que su voluntad se establezca en nosotros. Esto es bien poderoso. Y principalmente, pedirle a Dios que nos haga justicia con todo lo que tenemos dentro de nosotros, que es contrario a su carácter, a su naturaleza divina. Nosotros tenemos problemas de carácter, tenemos problemas de pensamientos, de actitudes, de reacciones, de deseos, tenemos problemas de emociones enfermas, tenemos problemas de sentimientos y emociones enfermizas, que nos hacen tener actitudes, pensamientos y un estilo de vida que es contrario a lo que Dios establece para nosotros. Y el problema es que muchos de estos pensamientos, deseos, actitudes y tantas cosas que hay en nuestro corazón, el problema es que no es fácil quitárnoslos. De hecho, no podemos nosotros quitarnos esto. Por nosotros mismos no podemos cambiar. Hay que reconocer eso. Por nosotros mismos no podemos cambiar. Hay cosas en las que podemos todavía abstenernos usando fuerza de voluntad, disponiéndonos a no hacerlo, pero eso no dura mucho tiempo, porque una cosa es aliviar las cosas o abstenerse de las cosas, pero otra cosa es que el Señor quite de nosotros esa tendencia, esa maldad, esa iniquidad que nos impulsa a pecar, que nos impulsa a hacer lo contrario a la voluntad o a los mandamientos de Dios.
¿Estamos? Entonces es aquí donde debemos de echar mano de este ejemplo de oración que Jesús nos da. Decirle: Señor mío, Dios mío, hazme justicia. Señor, sálvame, libérame de todos estos adversarios que están en mi corazón. Señor Jesucristo, Padre eterno, hazme justicia. Sálvame del orgullo que hay en mi corazón. Sálvame, Padre, del engaño. Sálvame, Padre eterno, de la soberbia, de la mentira, de los malos pensamientos que hay en mi corazón. Padre nuestro, hazme justicia. Cuando le pedimos que nos haga justicia, es que nos libere, que nos libre de todo esto que nos está dando problemas en nuestra mente, en nuestro corazón. Y debemos de enfocar esta oración principalmente a todo eso que hay en nuestro corazón, porque es lo que nos mete en problemas y hace que nuestro entorno o nuestras relaciones sean problemáticas por el problema que tenemos en nuestro corazón. Esa es la realidad. Es por eso que la palabra nos dice en 3 de Juan, versículo 2, dice: amado, yo deseo que seas prosperado, bendecido en todas las cosas, así como prospera tu alma, así como se sana tu alma. Pero para que mi alma se sane, yo debo de pedirle al Padre, y no una vez, sino como Jesús nos dice, clamar a Él día y noche. Padre eterno, hazme justicia, líbrame, Señor, de este carácter que tengo, que es muy diferente al tuyo. Padre nuestro, hazme justicia, cámbiame, libérame, sana mi alma, Padre eterno, para que yo tenga un carácter como el tuyo, para que tus pensamientos sean mis pensamientos, Padre celestial. Hazme justicia, Padre, sálvame, líbrame de todos estos deseos perversos que hay en mi corazón, de esta amargura, de este enojo, Padre eterno, de este resentimiento, rencor que tengo en mi corazón. Yo no me puedo librar de ello, por más que lo intento, Padre. Hazme justicia, Padre celestial, porque tu voluntad es que yo tenga un corazón conforme al tuyo. Tu voluntad es que yo sea de limpio corazón. Padre celestial, hazme justicia. Y Jesús dice, y quedó registrado, que si clamamos al Padre día y noche, Jesús dijo: ¿acaso Él no le hará justicia a los que le claman día y noche? ¿Se tardará en responderles? Miren, esto es bien poderoso, debemos de practicarlo. Y por supuesto también en asuntos de nuestra vida. Si nuestro matrimonio está mal, si en nuestra familia está mal, pues pedirle al Padre: Padre, haznos justicia, sálvanos, libéranos de todo lo que nos está causando que tengamos estas relaciones conflictivas en mi matrimonio, en mi familia y en todas las áreas de la vida. Pero insistir, ¿hasta cuándo debo dejar de pedir eso? Debo dejar de pedirlo hasta que vea la respuesta, como esta viuda, hasta que el juez le hizo justicia. Hasta entonces ella se quedó tranquila. Y nosotros de igual manera, pedirle al Padre, suplicarle al Padre que nos haga justicia, que su voluntad se establezca en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. ¿Estamos? Y pedirlo y clamar por ello hasta ver resultados. Ahora bien, y después de tener los resultados, hay que recordar que lo que con oración se gana, con oración se sostiene. Esto es poderoso también. Por lo tanto, hay que seguir orando después para que se mantenga, para que permanezca la voluntad de Dios en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias, en cada área de nuestra vida. Es allí donde es poderoso conocer la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios para cada asunto de nuestra vida, conocer la voluntad de Dios para el matrimonio, cómo quiere Dios que el esposo sea con la esposa y el esposo con el esposo, cómo quiere Dios que sean los padres con los hijos y cómo quiere Dios que los hijos sean con los padres. Conocer eso es crucial porque es la ley de Dios. Son los mandamientos de Dios, y al conocerlos podemos agarrar esto y orar conforme a esa palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la justicia de Dios, sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el matrimonio,
Dice en Primera de Pedro, por ejemplo, que a los esposos, dice: maridos, vivan sabiamente con sus esposas, dándoles honor como a vaso más frágil. Conociendo eso, pues una esposa puede decirle: Padre Celestial, haznos justicia. Por favor, sálvanos de nuestro carácter que es ofensivo para ti. Hazme justicia, Padre. Obra. La esposa puede decir: Padre, hazme justicia. Obra en el corazón de mi esposo para que él actúe conforme tú lo has establecido. Padre Celestial, sánalo, llénalo con tu sabiduría. Dale la sabiduría que necesita para vivir sabiamente con su esposa, para que a su esposa la trate como a vaso más frágil, le dé honor y la trate bien, como tú lo has establecido, Padre, en tu palabra, como es tu voluntad. Hazme justicia, Padre Celestial. Obra en el corazón de él. Dale esa sabiduría que tú hablas en tu palabra. Y por supuesto, también reconocer que el problema es de dos. También saber cuál es la actitud que debe de tener la esposa para con el esposo. Y si sabes que tus actitudes no son como Dios quiere, la actitud de la esposa no estás teniendo la actitud que Dios pide, la actitud que Dios manda de la esposa para el esposo, pues pedirle: Padre, hazme justicia, sálvame, sáname de estas actitudes incorrectas. Estoy actuando contrario a como tú mandas, Padre Celestial. Dame también la sabiduría para que yo pueda ser sabia, orando a la esposa, para que yo sea sabia, porque la mujer sabia edifica su casa, no la destruye, la edifica. Yo también necesito esa sabiduría. Haznos justicia, Padre Celestial. Sálvanos, libéranos, sánanos, cámbianos, para que entonces, Padre Celestial, seamos como tú quieres, y de esa manera se establece la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Igual en los demás tipos de relación, la voluntad de Dios es que los hijos honren a los padres. Por lo tanto, si los hijos son rebeldes, si los hijos son ingratos, si los hijos son indiferentes a las necesidades de sus padres y no los respetan, pues por ahí hay que empezar, sabiendo que la voluntad de Dios es que los hijos honren a los padres para que les vaya bien también. Entonces, clamar a Dios: Padre, yo te suplico, haznos justicia. Padre, obra en el corazón de mis hijos. Padre, sálvalos, libéralos de esa actitud rebelde, de esa actitud de ingratitud, de esa, Padre, inmadurez emocional y espiritual y de todo tipo, Padre Celestial. Hazme justicia, Padre. Tu voluntad sea hecha en mis hijos, que ellos tengan un corazón temeroso, con temor a ti, Padre Celestial. Padre, produce en ellos así el querer como el hacer, por tu buena voluntad, de honrar a sus padres, de ser agradecidos, Padre Celestial. Hazme justicia, Padre. Tu voluntad se establezca en nosotros, en nuestra vida, en nuestra relación de matrimonio, de la relación de padres e hijos. Esa es la manera de orar. Eso es lo que Jesús enseñó. Hay que practicarlo, pero hay que hacerlo día y noche hasta ver respuestas. Si Jesús dice que hay que orar, clamar día y noche, es porque muchas veces la respuesta quizás va a tardar, pero sabemos que aunque tarde, llegará. Como está escrito en Habacuc: aunque la visión tardare, llegará, se cumplirá. Porque si pedimos conforme a la voluntad de Dios, vamos a recibir respuestas de Dios. ¿Está claro? Por lo tanto, hay que aferrarnos a la justicia de Dios. Por algo Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí, eso está en Mateo capítulo 6, versículo 33. Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todo lo que necesites se te añadirá. Jesús fue claro acá también, dice: busca a Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿A qué se refiere con decir y su justicia? Busquemos su voluntad. Busquemos su voluntad, oremos para que su voluntad se haga en nosotros, para que su voluntad se haga en nuestra familia, en cada área de nuestra vida. Eso es pedirle al Padre que nos haga justicia, que su voluntad se establezca en nosotros y se afiance en nosotros, porque nada vale la pena
fuera de la voluntad de Dios. Hay que tener perseverancia para orar. El problema es que muchas personas oran, le piden al Padre por algo, pero como pasan los días, pasa una semana y no reciben respuestas, empiezan a bajar la intensidad de la oración, empiezan a dejar de clamar como lo hicieron al principio, llegan al punto que dejan de orar, dejan de pedir y hasta se les olvida por lo que estaban pidiendo. Mire, una actitud así no llegamos lejos con Dios, ¿sí? Aquí la palabra nos manda que tenemos que ser perseverantes en la oración. Es ahí donde algunos hemos fallado, pero ahora hay que enderezar esto, ¿sí? Ahora sabemos que Jesús mismo nos enseña que hay que perseverar, orar siempre y sin desmayar. De hecho, en el libro de Colosenses capítulo 4 versículo 2 dice: perseveren en la oración, velando en ella, dice, con acción de gracias. La palabra nos manda, en varios lugares de la Biblia encontramos el hecho que debemos de perseverar en la oración. También en Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y dice: y velando en ello con toda perseverancia. La perseverancia es crucial para orar. Tenemos que perseverar. No dejemos de orar hasta recibir las respuestas. No dejemos de orar hasta ver los resultados. No dejemos de orar hasta que veamos la manifestación de Dios estableciendo su voluntad en cada uno de nosotros, en cada área de nuestra vida, en nuestra familia. No dejemos de orar. Si no has recibido respuesta, no es porque Dios no te ha escuchado. Si estás pidiendo conforme a su voluntad, Dios ya te escuchó. Pero sigue clamando como Jesús nos enseña. Sigue clamando, clama día y noche, porque Jesús dijo que el Padre le hará justicia a aquellos que le claman a Él día y noche. No va a tardar. No va a tardar, pasará un tiempo, pero no va a tardar, hermanos. Dios está presto a ayudarnos, a levantarnos, a restaurarnos, a encauzarnos en su voluntad para que su reino se establezca en cada uno de nosotros. De hecho, los primeros cristianos, cuando empezó la iglesia en esta tierra, en Hechos 1:14 dice, hablando de los primeros cristianos, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Si algo caracterizaba a los cristianos cuando empezó la iglesia, era su perseverancia. Dice, perseveraban unánimes en ruego, en oración. No dejaban de clamar. Hay que practicar este principio poderoso. Hay que pedirle a nuestro Señor que nos ayude. Si alguien es experto en orar, es nuestro Señor Jesús. Pidámosle ayuda, pidámosle que nos ayude a ser de los que no desmayan, de los que no tiran la toalla, que nos ayude a ser, hermanos, de las personas insistentes en la oración. Y más cuando aprendemos todo tipo de oración, esto se vuelve poderosísimo. Debemos de hacerlo, debemos de practicarlo, ¿de acuerdo? Vamos a pedirle a nuestro Dios, vamos a pedirle a nuestro Padre eterno y a nuestro Señor Jesús y al Espíritu Santo que nos ayuden a ser de este tipo de personas que agradan a Dios. Porque si algo le agrada a Dios, es la persona que persevera en oración, porque eso manifiesta nuestra confianza en Dios. Eso manifiesta que creemos que Dios es fiel, que aunque nosotros le hemos fallado, Él permanece fiel. Eso es poderoso. Padre bendito, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por enseñarnos cómo debemos de orar. Gracias, Señor Jesús, por dejarnos por escrito que debemos de orar siempre y sin desmayar, que debemos de perseverar en la oración. Y gracias, Señor Jesús, por habernos dejado por escrito que nuestro Padre sí nos hará justicia, que solamente debemos de clamar a Él día y noche. Gracias, Jesús, por enseñarnos esto. Padre celestial, te agradecemos porque tú eres bueno,
eres misericordioso. Gracias porque eres un Padre de misericordia. Eres un Padre que nunca nos deja y nunca nos desampara. Gracias porque tu voluntad es buena, es perfecta, Padre Celestial. Es lo mejor para nosotros, es lo que más nos conviene, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Eterno, a tener esta confianza en ti. Necesitamos tu ayuda, Padre Celestial. Te suplico, Padre Eterno, que nos des sabiduría. Danos sabiduría para orar. Danos sabiduría, Padre, para relacionarnos contigo, para relacionarnos con las demás personas, principalmente con los de nuestra casa, de nuestra familia, Padre Celestial. Padre Eterno, muchas gracias, Señor nuestro, por obra del Espíritu Santo, Padre. Cada uno de nosotros, cada uno de los que están viendo y están oyendo esta enseñanza, sean fortalecidos con el poder de la fuerza de Jesús. Sean fortalecidos, como está escrito, con todo poder, conforme a la potencia de la gloria de Jehová. Reciban la fortaleza que necesitan para ser perseverantes en la oración. Reciban ahora mismo, allí donde estás oyendo y viendo, recibe esa fortaleza divina. Ángeles que fortalecen, te ministran ahora para que seas fuerte, determinado, perseverante en la oración y seas más que vencedor por medio de aquel que nos amó en Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te damos gracias, muchas gracias, porque tu palabra es verdad. Amén y amén. La paz de Dios con todos ustedes, en el nombre de Jesús.